Capítulo 2. Mentalidad de obras. Nuestras mejores obras están tan manchadas de pecado que es difícil saber si son buenas obras o malas obras. Charles Spurgeon. Nuestro temor a que Dios esté enojado con nosotros está arraigado en el temor a que no hemos cumplido tal como se esperaba. No obtuvimos un sobresaliente en nuestro examen espiritual. No llegamos a nuestra meta. Perdimos los nervios y ahora estamos decepcionados con nosotros mismos y estamos seguros de que también Dios está decepcionado. La verdad es que Dios ya sabía que no cumpliríamos como se esperaba cuando decidió amarnos. A Dios nunca le agarran por sorpresa nuestros fracasos. Mientras estemos en lo que yo denomino la cinta andadora de cumplimiento a aceptación, inevitablemente sufriremos decepción con nosotros mismos y un temor poco sano a que sea más que probable que Dios esté enojado. Pero Dios no nos ha pedido que cumplamos, Él nos pide que creamos. Nuestra primera meta es desarrollar una relación con Dios basada en su amor por nosotros y en el nuestro por Él. Cuando nuestra relación con Dios es un sólido fundamento en nuestras vidas, podemos pasar a hacer buenas obras que sean guiadas espiritualmente, pero las haremos por deseo y no por temor. Seremos libres para hacer lo mejor que podamos y no llegar a estresarnos por nuestras imperfecciones. Pero no debemos levantarnos de la cama cada día e intentar cumplir para Dios y para las personas a fin de obtener su aprobación, su aplauso y su aceptación. Deberíamos tener la meta de amar a Dios y a las personas y hacer todo lo que podamos por ninguna otra razón, excepto que amamos a Dios y queremos sinceramente hacer las cosas correctas. Es momento de ser libres de la trampa de hacer lo correcto para ser recompensados y aprender a hacer lo correcto porque es correcto. Dios sí nos recompensa, pero nuestro motivo para servirle debe ser el amor y solamente el amor. No podemos responder a Dios con amor hasta que estemos totalmente convencidos de que Él nos ama incondicionalmente. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dios no es como el entrenador de béisbol que está decepcionado con nosotros cuando fallamos en el último tiro y hacemos que el equipo pierda el partido. Dios sabía que fallaríamos antes de dejarnos salir a jugar el partido. La Biblia nos muestra que Dios conoce nuestros fallos y aún así nos ama. La belleza de la gracia es que nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Dios ya nos ha aceptado, por tanto, no tenemos que intentar cumplir a fin de ganarnos su aceptación. Somos hechos aceptos en el amado Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dios nos ve aceptables por medio de Jesucristo. Cuando Dios mira a cualquiera que haya aceptado a Jesús como Salvador y Señor, ve la perfección de Jesús y no la imperfección del individuo. Cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, lo único que importa es quiénes somos en Cristo y no nuestro registro de rendimiento. Por nosotros mismos, no somos nada y no podemos hacer nada perfectamente correcto. Pero en virtud de estar en Cristo, por fe, podemos hacer cualquier cosa que Dios quiera que hagamos y hacerlo según la satisfacción de Él. Dios no requiere nuestra perfección. Él requiere nuestra fe. Sal de la cinta andadora. ¿Es tu mentalidad, debo, así que a trabajar voy? Fue la mía por muchos años.
Cada día cuando me levantaba, sentía que tenía que pagar por todos mis pecados y errores del día anterior, y por eso formulaba un plan con respecto a lo bueno que sería, esperando ganarme mi camino de regreso al favor y el agrado de Dios. Durante aquella época, regularmente, asistía a una iglesia que enseñaba que la salvación es por gracia y no por obras. Yo decía que lo creía, pero no lo aplicaba a mi vida. Aunque hacía algunas cosas correctamente cada día, también hacía muchas cosas mal que ensombrecían lo poco que hacía bien, y por eso nunca avanzaba. Al día siguiente, seguía teniendo una deuda por el día anterior, y tenía que volver a subirme a la cinta andadora. Al final de cada día, estaba agotada espiritualmente, mentalmente, físicamente y emocionalmente por tratar de agradar a Dios. Y eso me hacía estar malhumorada, y no era muy agradable estar cerca de mí. Aún no tenía revelación de lo que Jesús dijo en el libro de Mateo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mi traducción de ese versículo de la Escritura era algo parecido a lo siguiente. Baja de la cinta andadora, de cumplimiento, aceptación, y tan solo ven a mí. Confía en mi amor por ti, y está segura de que no eres aceptada debido a lo que puedes hacer, sino debido a lo que yo he hecho por ti. Da un suspiro de alivio, y no estés estresada por tus faltas. ¿Cuánto anda mal en ti? Si hicieras una lista de todo lo que anda mal en ti, ¿qué longitud tendría? Puedo asegurarte que incluso si escribieses todo lo que se te ocurriera, e incluso si pidieras a familiares y amigos que añadieran otras cosas, te seguirían faltando muchas. Dios las conoce todas, y su deseo es que dejemos de contar. Si llegásemos con una herramienta para cortar y cortásemos una vez el cable eléctrico que llega hasta nuestra casa, nos quedaríamos sin electricidad. Si lo cortásemos 10 veces, estaríamos sin electricidad. Ya sea que pequemos con frecuencia o en contadas ocasiones, seguimos teniendo cortada la línea de poder entre nosotros y Dios, y lo único que necesitamos es restaurarla. Incluso, si crees que eres mejor que alguna otra persona que conoces, eso no importa, porque Dios no está contando. Según la palabra de Dios, si dependemos de la ley para justificarnos y somos culpables de una cosa, entonces somos culpables de todas. Afortunadamente, Él nos ofrece una oportunidad de vivir bajo la gracia y no bajo la ley. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Conocí a una mujer que hacía una lista de todo lo que ella quería lograr cada día. Se deleitaba en ir tachando cosas de su lista porque eso le daba un sentimiento de éxito. Sin embargo, cuando le quedaban cosas en su lista, eso le hacía sentirse como un fracaso y normalmente se enojaba consigo misma. Siempre estaba contando cosas. Ropa que tenía que planchar, tareas que quedaban por hacer, cantidad de tiempo que le tomaba hacer las cosas y otras muchas. Recuerdo que contaba la cantidad de tiempo que oraba y mantenía notas precisas de cuántos pasajes de la Biblia leía cada día, como si su posición correcta delante de Dios aumentara o disminuyera debido a ello. He sido liberada del conteo. La mujer de la que estoy hablando ha sido liberada del conteo, y es mi oración que también tú seas liberado de contar lo que has hecho bien o mal. La gracia de Dios nos hace libres del conteo. El amor no tiene en cuenta el mal realizado y no guarda rencor. 1 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Dios no tiene largos conteos.
Cuando nosotros ponemos un débito, un pecado, en nuestra cuenta, Él pone un crédito, perdón y misericordia. En Cristo, nuestro balance de lo que le debemos a Dios es siempre cero. Siempre dice, pagado por completo. La ley requiere que contemos y mantengamos informes precisos de nuestros pecados y que paguemos por ellos con sacrificios. Quienes viven bajo la ley nunca dejan de sentirse culpables. Su pecado puede que sea cubierto por su sacrificio de buenas obras, la pérdida de gozo o la culpabilidad, pero nunca es totalmente cancelado. Siempre se cierne entre las sombras acusándoles. Sin embargo, si vivimos bajo la gracia, favor inmerecido de Dios, tenemos la seguridad de que aunque seamos culpables de muchas cosas, somos perdonados libremente y por completo, y estamos en una posición correcta delante de Dios. Dios no está enojado con nosotros. Pedro dijo que Jesús murió, el inocente por los culpables, para poder llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Estás preparado para dejar de contar y sencillamente acudir a Dios? Cuando cometes errores, no huyas de Dios y te escondas con temor pensando que Él está enojado. En cambio, corre hacia Él para arreglar lo que está mal. Cuando un niño está aprendiendo a caminar y se cae, corre hasta su mamá y su papá para encontrar consuelo, y es consolado y alentado para que pruebe otra vez. Recientemente he pasado mucho tiempo con mis 2 nietos más pequeños. Cuando los veo a lo largo del día, cuando se meten en problemas o se hacen daño, inmediatamente corren hacia mamá y papá. He observado que ellos nunca huyen de sus padres. Corren hacia ellos o se quedan sentados en el piso levantando sus brazos, pidiendo que los agarren. Jesús murió para que tú y yo pudiéramos correr hacia Dios cada vez que caigamos. Sin duda, un regalo tan costoso no debería ser desperdiciado. En raras ocasiones, cuando mi perra tiene un accidente y defeca en el piso, lo cual normalmente sucede durante una tormenta, agacha su cabeza y se esconde hasta que me oye decir con fuerte voz, «Ven aquí». Puedo asegurarte que cuando oye esas palabras, no le queda ni una gota de culpabilidad. Regresa a sus juegos simplemente como si no hubiera hecho nada incorrecto. Ella juega y yo limpio la suciedad. ¿Es posible que Dios nos esté ofreciendo la misma gracia? Sí, así es. Para evitar que ella vuelva a hacer lo mismo, roció el lugar con Pezime para quitar el olor. Nosotros tenemos algo mucho más potente que Pezime para eliminar el olor de nuestras heces. Tenemos la sangre de Jesucristo, en la cual somos lavados y hechos completamente limpios. Hebreos capítulo 10, versículo 14, versículo 17 al 19. Jesús nos ha limpiado por completo. Él ha perdonado y cancelado nuestros pecados, y ya no hay ninguna ofrenda que pueda hacerse. No tenemos que trabajar para pagar porque no debemos. Nuestra deuda ha sido pagada por completo mediante la sangre, el sufrimiento y el sacrificio de Jesús. ¿Qué les estás ofreciendo a Dios como pago? Si has estado en la cinta andadora del cumplimiento-aceptación, ¿qué le estás ofreciendo a Dios como pago por tus pecados? ¿Estás sacrificando tu disfrute de la vida? ¿Llevas una carga de culpabilidad, condenación y vergüenza contigo donde quiera que vas? ¿Trabajas excesivamente sintiendo que eres más aceptable cuando lo haces? Esos eran mis métodos preferidos de autocastigo, y pensé que podrías reconocer alguno de ellos. Grandes porcentajes de las multitudes a las que ministro, cuando se les pregunta, admiten que se sienten culpables cuando intentan relajarse. Si también tú sientes eso, no es Dios quien te hace sentir de ese modo.
Él nos ha ordenado descansar como parte de su ritmo de vida divino. Trabajo, descanso, adoración y juegos son todos ellos vitales para estar saludables. Si dejamos fuera alguna faceta, no seremos individuos plenos y siempre sentiremos que tenemos privación y nos falta algo. No podemos hacer suficiente bien para compensar nuestro mal. No podemos pagarle a Dios. Él no quiere que intentemos hacerlo. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Salmos capítulo 49 versículos 7 al 8. En algunos lugares, el Gran Cañón tiene 9 millas, 14 kilómetros de anchura. Yo quizá podría dar un salto de 1 metro. Dave podría saltar entre 2 y 3 metros, y un saltador podría saltar 7 u 8 metros. Pero todos estamos muy lejos de los 14 kilómetros y bien muertos sin alguien que nos salve. Gracias a Dios que hemos sido salvos y ya no tenemos que esforzarnos por hacer un salto que es imposible lograr. Judah Smith cuenta una maravillosa historia sobre su hijo que establece un punto crucial. Mi hijo de 4 años de edad, Sion, juega al fútbol. En realidad, eso es exagerar. Él corre por un campo con un grupo de otros niños de 4 años, y de vez en cuando alguien accidentalmente se encuentra con la pelota. El otro día estaba yo en el entrenamiento. No en un partido, solo un entrenamiento, y la pelota salió del grupo y se dirigió hacia la portería contraria. Entonces vi a Sion salir de entre el grupo persiguiendo la pelota y entendí algo. Ahora bien, el entrenamiento de fútbol para niños de 4 años es esencialmente un sustituto barato del cuidado de día, de modo que yo era el único padre que había en las bandas. Pero cuando Sion tuvo la oportunidad de marcar un gol, uno habría pensado que era la Copa del Mundo para niños. Yo corría por las bandas gritando, «¡Golpea la pelota, Sion! ¡Golpea la pelota!». El entrenador probablemente pensó que yo necesitaba terapia, pero no me importó. Era mi hijo y era increíble. Entonces, un milagro. Él golpeó la pelota, la cual salió rebotando desde su talón y entró en la portería. Lo siguiente que supe fue que le llevaba sobre mis hombros, recorriendo con él el campo y proclamando lo estupendo que era. Y lo hice con sinceridad. En esta ocasión, Sion cumplió bien, y su papá estaba inmensamente orgulloso. Pero yo conozco el carácter de Judah Smith, y sé que él amará y aceptará a su hijo igualmente si él falla por completo en el siguiente entrenamiento o partido de fútbol. Como buenos padres, no tomamos y descartamos nuestro compromiso de amar a nuestros hijos. Algunos de nosotros somos demasiado emotivos, demasiado arriba y demasiado abajo. O hice algo bien y Dios se agrada. Pequé y Dios está enojado conmigo. ¿Has oído alguna vez del conocimiento previo de Dios? Él conoce y siempre ha conocido nuestros fracasos en el futuro. Si nos ama ahora, sabiendo lo que haremos mal mañana, entonces, ¿por qué dudamos? Acepta la gracia y sigue adelante. Es una muy buena noticia que no tengamos que agotarnos diariamente intentando manifestar una actuación perfecta de modo que Dios pueda amarnos. Él nos ama de todos modos, así que hagamos todo lo que podamos con un corazón de amor por Dios y confiemos en su misericordia en nuestros fracasos.